Hola, soy Carlos de la Puente y he escrito un libro que se ha publicado, que lleva por título Manual de la Felicidad. Además tiene un subtítulo que es Manual de Campo de Sociología Clínica. El título está más orientado hacia el público en general, porque es un libro dedicado al público en general, pero también es un manual dedicado para profesionales de la sociología que concretamente quieran dedicarse a la sociología clínica. El punto de vista y es distinto, claro, según que lo lean unos o que lo lean otros. Esta es la portada del libro y bueno, está publicado por Ediciones IDT. La siguiente página después de la portada pues indica el título, el subtítulo, el autor y lo que es el logotipo de la editorial. El nombre el título del libro tiene una historia más o menos curiosa. El nombre de este libro, las etapas es que empezó llamándose Sociología Clínica, pero pretendía ser una ayuda, una guía de ayuda y orientación. Entonces se añadió al título un manual de sociología clínica. Pero al estar orientado principalmente para el público en general, hacía falta una etiqueta que explicase mejor el significado del título. Entonces se cambió por el de Manual para la Organización Científica de la Vida Cotidiana y como subtítulo Manual de Sociología Clínica. De esta manera se acercaba a decir de qué se trataba y para qué servía el libro, para el público en general, pero no terminaba de quedar clara su utilidad. Entonces se añadió al subtítulo Manual de Campo de Sociología Clínica. No obstante, el nombre seguía sin expresar de manera clara la finalidad del libro, porque la etiqueta científica es una palabra que puede sonar fuerte, pero en realidad puede resultar confusa y comprenderse mal. Entonces se cambió el título por Organización Razonable de la Vida Cotidiana. Como veis, el nombre ha tenido un proceso, por lo menos, o cuando menos, curioso. Pero aquí la palabra razonable es, y valga la redundancia, razonable, y probablemente sea clara para todo el mundo. Pero seguía sin parecer un nombre que reflejase la finalidad real y última del libro. Entonces había que partir de la idea inicial y final del libro. ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Y para qué se escribe el libro? Entonces se escribe para el público en general y para ayudarles a organizar su vida, sobre todo la vida de relación y principalmente la del hogar, que es en donde conviven de uno a varios individuos y requieren la realización de ciertas tareas. Por ejemplo, se relacionan, tienen que organizar la casa, organizar las comidas, la limpieza, el trabajo, los estudios, el cuidado personal, etcétera. Pero entonces, si todo esto se hace de manera científica, aquí aparece la palabra, esto es, con criterios organizativos, especificados y asumidos previamente y con precisión y objetividad, o lo que sería lo mismo, de manera razonable, entonces, ¿qué se consigue con todo esto? ¿Cuál es la finalidad última que se alcanza? Pues la felicidad, o por lo menos estar en vías de facilitarlo. Pero no se trataría de una felicidad con mayúsculas, ni una felicidad total y absoluta, y mucho menos una felicidad permanente y duradera. Se trataría de una felicidad razonable, intermitente, unas veces feliz, otras un poco menos, y otras se va a sufrir, por supuesto. Esto es, la vida propiamente dicha. Pero con este manual lo que se pretende y para lo que debe servir no es para ser siempre feliz, sino que cuando vienen los momentos duros y difíciles, y que probablemente son más que los otros y quizá demasiados,
se les pueda hacer frente, resistir y esperar a que pasen para seguir con la vida cotidiana. ¿De qué manera pretende ayudar este manual? Pues presentando una manera de organizar el grupo que habita la vivienda y dando indicaciones para que las tareas domésticas y de organización no supongan una carga mayor de lo que son, pero en cualquier caso siempre hay que realizar, porque una vivienda organizada produce bienestar y poder tener más tiempo para dedicarlo a las cosas importantes o a las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Además, no solo se trata de saber cómo hacer las tareas del hogar, sino también saber por qué y para qué se hacen estas tareas. Entonces el libro trata de ayudar a las personas en su vida cotidiana. Por los elementos que contiene, no se trata de un libro curativo, no es para personas enfermas, no es tampoco para personas sanas, es para todo el mundo. Pero si de alguna manera redunda en el aspecto físico, en la salud física de los individuos, es más bien como un libro de prevención. O sea, que puede servir tanto a personas enfermas como a personas sanas, en fin, puede servir a todo el mundo y todo el mundo estará tratado o atendido por sus profesionales correspondientes. Pero de lo que se trata con este libro es que para todos ellos tener que sea un libro preventivo. No quiere decir que no se vaya a enfermar nunca o que no sirva para los enfermos, pero bien, trata básicamente de ser un libro de prevención, o sea, llevar una vida sana incluso para aquellas personas que médicamente están diagnosticados como enfermos o posibles enfermos. Antes de la presentación ya del libro, voy a comentaros el índice, que está formado de 3 partes. Hay una primera parte, que son los aspectos individuales del grupo humano básico. Hay una segunda parte que trata sobre aspectos más generales, como son el embarazo, la religión y la medicina. Y hay una tercera parte que son aspectos más generales que serían globales. En la primera parte, bueno, primero una introducción a la sociología clínica, qué es lo que podemos considerar que es la sociología y qué es lo que puede hacer para nosotros o qué podemos hacer con la aplicación de la sociología clínica. El tercer epígrafe o tercer capítulo, que trata sobre el grupo humano básico y la vivienda. Como grupo humano básico es una manera genérica de llamar en última instancia a la familia. O sea, lo que tratamos es de familias, pero familia hoy día tiene muchas connotaciones o está formado por diversos y variados grupos o individuos de distintas características. Por eso se está por llamar un grupo humano básico, pero todos ellos no dejan de ser familias que viven todos dentro de una misma vivienda, forman el mismo hogar. Luego en el punto 4, en el capítulo 4, se va a tratar de la organización de la limpieza de la vivienda. Bueno, este es un aspecto fundamental, puesto que tradicionalmente, históricamente, lo que hemos descubierto es que evitar las grandes epidemias, muchas enfermedades, etcétera, es a través del mantenimiento de un cierto nivel de limpieza. Entonces es un aspecto básico que dentro de la vivienda que la vivienda esté limpia. No tanto por el hecho de que esté limpia y aparezca bien y bonita, que es una consecuencia de la limpieza, sino para evitar el anidamiento de microorganismos, insectos, bichitos, parásitos, etcétera, indeseables que incomodan la vida y además que producen enfermedades. El quinto punto va a ser la higiene y cuidados personales. Todos son ideas mínimas y básicas. Cuanto a la higiene, cada
cada uno está más orientado también hacia los varones que hacia las mujeres, puesto que tienen sus pautas de comportamiento ya muy especificados. Entonces se trata de dar unos rasgos o pautas mínimas en cuanto a la higiene y más orientado hacia los varones, que también en parte puede servir para las mujeres, y el cuidado personal. El cuidado personal está orientado hacia el deporte, un tipo de deporte muy específico que ya hablaremos en su momento. O sea, qué deporte practicar, por qué practicarlo, cómo practicarlo y cuál es el más adecuado, que ya hablaremos de ello. El sexto punto va a ser el más importante de todo el libro, porque trata de la alimentación. La alimentación de todas las actividades humanas, podemos decir, de todas las actividades de los seres vivos, la alimentación es el aspecto más importante de nuestra vida cotidiana. O los elementos o los alimentos o elementos que ingerimos, sea alimentación, bebida, comida, etcétera. ¿Por qué es el más importante? Bien, los dos más importantes son la alimentación y el sueño. Pero la alimentación es más importante que el sueño. ¿Por qué? Porque si una persona no duerme, llegará un momento determinado que por falta de sueño se producirá el desfallecimiento, entonces esa persona dormirá allí donde buenamente pueda y cuando se despierte seguirá con su vida cotidiana, sin mayor problema. Pero la alimentación no. Si la alimentación no es correcta y adecuada o no se produce esa ingesta de alimentos, entonces se producirá el desfallecimiento, pero la persona que desfallece por falta de alimentación o por alimentación inadecuada ya no va a despertar a no ser que haya terceras personas que la despierten o que la alimenten al margen de su propia voluntad. De ahí la importancia de la alimentación. Así podríamos compararlo con otros muchos aspectos de la vida, tanto los instintos como las emociones, como aspectos sociales, culturales, etcétera, que el más importante de todos ellos sería la alimentación. Por eso aquí lo que tratamos es de dar unas ideas, ofrezco una dieta que he llamado dieta sumeria, en memoria, en recuerdo, un pequeño homenaje a los sumerios y la importancia que han tenido para la cultura occidental y la aparición de la sociedad. Ya hablaremos más detenidamente de la alimentación. El siguiente punto son unos detalles sobre actuaciones domésticas y ahorro. Son curiosos, necesarios, interesantes. Y el punto 8, los hijos y la vida de relación. Es un aspecto muy importante porque todos aquellos que somos padres y madres sabemos lo que nos preocupa y lo que nos importa a los hijos. Probablemente los hijos sea lo más importante, lo más destacado y lo más satisfactorio que nos ocurre durante toda nuestra vida. Bueno, probablemente que muchos estén de acuerdo, probablemente otros no, en fin, pero en cualquier caso no deja de ser no deja de ser importante por las cosas que ya hablaremos después, puesto que son la prolongación de nosotros, nosotras mismas, son la prolongación de nuestras células. Entonces ya hablaremos también, dedicaremos un apartado a hablar de los hijos y la vida de relación, por supuesto. Llegamos a la segunda parte. La segunda parte hay que hablar dentro de la sociología clínica hay que hablar del embarazo, pero las implicaciones y las consecuencias que tiene, no el embarazo desde un punto de vista embriológico, aunque se atenderá a aspectos embriológicos, no desde un punto de vista médico, no desde un punto de vista biológico, pero hay que considerar aspectos biológicos. Entonces el embarazo es un aspecto que preocupa y ocupa a mucha gente hoy día y ya desde hace mucho tiempo, y lo que voy a tratar de aclarar o por lo menos dar mi punto de vista sobre este aspecto. La religión también es otro aspecto fundamental. El libro está acompañado, en muchos apartados del libro se acompaña con fragmentos de película.
estos fragmentos de película, que por supuesto se recomienda ver la película entera, pero estos fragmentos de película lo que tratan es redundar, abundar y aclarar algunos aspectos que se tratan en el libro, con situaciones de películas concretas, que entiendo que me han gustado cómo han tratado estos puntos y que a través de ellos pretendo y procuro que, si no me he explicado muy bien o no se me entiende muy bien en lo que he dicho o quiero decir, que las películas ayuden en este aspecto. En este sentido, bien, hay bastantes películas recomendadas, películas que considero destacadas porque todas ellas, sobre todo la labor que tienen no solamente los directores, sino también los guionistas, entiendo que tienen una función muy importante, y sobre todo también, que puede que muchas veces no se hable de ellos, son los traductores y aquellas personas que ponen la voz a los protagonistas en la traducción e interpretación, evidentemente. Y luego la medicina, también la medicina es otro aspecto destacado dentro de la vida, sobre todo la vida de los individuos en la sociedad occidental. Es el elemento, probablemente sea el elemento clave que nos ha permitido alcanzar este estado, esta situación que hemos alcanzado de bienestar. La tercera parte, que ya son unos aspectos generales y globales, pues bueno, son el punto 12, el capítulo 12, es hablar sobre las políticas sociales, el estado del bienestar, la democracia, la economía, aspectos, ideas, creencias, opiniones sobre estos aspectos, la influencia y la importancia que considero que tienen en la vida, en la vida social, sobre todo en Occidente. Por eso trataremos los puntos hablaremos del sistema económico, algunas pinceladas, propuestas de políticas sociales, propuestas de forma de gobierno y una conclusión final. Claro, todo esto nos llevaba actualmente a que fue necesario incorporar el capítulo 13 sobre la corrupción, porque es un tema que desgraciadamente en el día a día vemos que los periódicos, los medios de comunicación, radio, televisión, etcétera, nos están hablando continuamente de casos de este tipo de actos. Pero no es algo nuevo, no es algo que surja ahora, sino que es algo consustancial al ser humano. Lo que pasa es que el llamarlo corrupción es una cuestión cultural, porque lo que entendemos corrupción no es otra cosa que el intento de supervivencia o sobrevivir unos individuos sobre otros. Lo que pasa es que esos individuos al vivir en sociedad, o todos los individuos al vivir en sociedad, este intento de magnificar o de favorecer nuestra supervivencia y la de nuestra descendencia, pues choca contra las reglas y las normas sociales de la forma de vida en sociedad. Pero en el reino animal esto no está condenado, no está castigado. Por ejemplo, cuando se defiende los animales territorialistas para defender su territorialidad o que quieren tener cuanto más territorio mejor, cuanto más hembras mejor, pero bueno, esto es algo que ya hablaremos en su momento. En cualquier caso, la corrupción es algo que está definido, es así culturalmente y porque vivimos en sociedad. Eso no está justo, no estoy justificando la corrupción, evidentemente, hay que seguir ante todo y por encima de todo, hay que seguir las leyes, las normas y las costumbres de cada sociedad. El punto 14 va a ser algunas actuaciones para la mejora de la circulación de vehículos. Este aspecto es importante para la vida en sociedad, por lo que estamos viendo, por lo que llaman el efecto calentamiento, la subida de la temperatura en todo el planeta, la emisión de los gases. Entonces se hacía necesario hablar sobre la circulación de vehículos, puesto que cada vez somos más habitantes en la Tierra, vamos caminos de los 7.500 millones de habitantes, el crecimiento es exponencial,
cada vez alcanzamos los 1.000 millones de habitantes más deprisa y muchos de ellos tenemos coches. No solamente un coche, sino que muchas veces 2, 3, 4 e incluso más coches. Claro, estos vehículos emiten gases nocivos para la atmósfera, que es lo que está produciendo en parte ese calentamiento global. Afortunadamente, estamos en una época en la que cada vez hay más vehículos que además de la gasolina o el gasoil, utilizan otros medios, otros elementos energéticos para el movimiento, como es los motores eléctricos, los motores híbridos, los motores a través de gases, y dentro de poco, y ya están, pero cada vez se irán comercializando los vehículos solares. Luego unas anotaciones en el capítulo 15 de qué hacer en el futuro y por último el epílogo al libro. Y una bibliografía. La bibliografía es por si alguien, además de lo que comento en esta presentación y de lo que viene en el libro, pues quiere ampliar, quiere profundizar en el tema. La última hoja de esta presentación, que podéis pararlo por si lo queréis leer, pero ya no lo voy a leer, es la contraportada del libro y es en donde se explica el por qué se ha escrito el libro, qué se quiere, qué se interpreta por feliz y cuál es la finalidad o para qué puede servir el libro. Y ahora continuamos con las partes del libro.